Capítulo 13. ¿Y qué si las cosas empeoran? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mateo 24:6. Temor a una calamidad global. Podría vivir sin las advertencias farmacéuticas, ¿sabes? Entiendo su propósito. Los que fabrican medicinas deben advertir ante la posibilidad de cualquier tragedia para que cuando tomemos las píldoras y nos salga un tercer brazo o nos pongamos verdes, no los podamos demandar. Lo entiendo. Sin embargo, hay algo en cuanto aparece un rostro feliz con una voz de advertencia sobre las parálisis que no funciona. Esperemos que esta práctica de absoluta revelación no se extienda hasta la sala donde nacen los bebés. Tal vez lo haga. Después de todo, los bebés que están a punto de nacer deben saber en la que se están metiendo. Es posible que las advertencias a estos bebés lleguen a ser procedimiento estándar en las salas de maternidad. ¿Te puedes imaginar la escena? Un abogado de pie al lado de una mujer. Ella está jadeando al estilo Lamas entre las contracciones. Él está leyendo las letras chiquitas de un contrato en la dirección al vientre de ella. Bienvenido al mundo que existe después del cordón umbilical. Ten presente, sin embargo, que la vida humana, en la mayoría de los casos, va a resultar en la muerte. Algunos individuos han reportado experiencias con virus letales, agentes químicos o terroristas sangrientos. El nacimiento también puede resultar en encuentros mortales con tsunamis, pilotos ebrios, explosiones de ira en conductores de automóviles, hambre, desastre nuclear o síndrome prematural o síndrome premenstrual. Los efectos secundarios de vivir incluyen supervirus, enfermedad al corazón y exámenes finales. La vida humana no es recomendable para nadie que no pueda compartir un planeta con déspotas malvados o sobrevivir a la comida que sirven en un avión. La vida es una empresa peligrosa. Pasamos nuestros días a la sombra de inquietantes realidades. El poder de aniquilar a la humanidad parece haber sido colocado en las manos de personas que se sienten felices de hacerlo. Las discusiones de un ataque global inspiran a un niño a rogar: «Por favor, mamá, ¿podemos ir a algún lugar donde no hay cielo?». Si la temperatura global aumenta unos pocos grados, si la información clasificada cae en manos siniestras, si la persona equivocada aprieta el botón equivocado. ¿Y qué si las cosas empeoran? Cristo nos dice que empeorarán. Él predice que habrá dificultades espirituales, desastres ecológicos y persecución en todo el mundo. Y en medio de todo esto, afirma que la valentía todavía es una opción. Respondiendo, Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Mateo 24, 4-14. Las cosas van a empeorar, se van a poner malísimas antes de que mejoren. Y cuando las condiciones empeoren, procuren no alarmarse. Versículo 6. Jesús escogió un término fuerte para alarmarse que no usó en otras ocasiones. Quiere decir gemir, gritar fuerte, como si aconsejara a sus discípulos: no pierdan la cabeza cuando sucedan cosas malas. Los discípulos estaban haciendo mucho aspaviento en cuanto a los edificios del templo de Jerusalén, impresionados con las enormes piedras talladas, algunas de ellas de 8 metros de largo. Sus seguidores aplaudieron la impresionante estructura con su mármol veteado que parecían las olas del mar. Jesús no estaba impresionado. Les dijo: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Mateo 24:2. Imagínate a alguien prediciendo el colapso de la Casa Blanca, el Palacio de Buckingham o el Museo del Louvre. ¿No querrías algunos detalles? Los discípulos sí lo quisieron. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estando sentado en el Monte de los Olivos, con la ciudad de David a plena vista, Jesús pronunció una advertencia estilo: «Abróchate el cinturón de seguridad, no estoy bromeando, la vida puede ser fatal para la salud».
Comenzó con: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículos 4 y 5. Fíjate en la aparición doble de la palabra muchos engañadores y muchos engañados. Las iglesias son recipientes para el cultivo de bacterias para los egoístas, que solo se preocupan por sí mismos y se disfrazan de ministros de Dios. Lo hacen en su nombre, adjudicándose una posición especial, una espiritualidad superior. Se jactan de tener información privilegiada y adornan sus enseñanzas con frases como: Dios me lo dijo, Dios me habló, Dios me guió. Se presentan como gurúes religiosos que saben descifrar los códigos secretos, miembros de un círculo íntimo, dando a entender que tienen acceso a conocimientos que no están disponibles para la persona común y corriente. Algunos aún se colocan en la posición del propio Jesús diciendo: Yo soy el Cristo. Versículo 5. José Luis de Jesús Miranda está entre ellos. Él no simplemente habla de Jesús ni le ora a Jesús. Este hombre afirma ser Jesús reencarnado. A diferencia de Jesús de Nazaret, este supuesto Jesús de Puerto Rico enseña que no hay pecado y que sus seguidores no pueden hacer nada malo. Miles de seguidores en más de 30 países se han tragado esta píldora. No dejes que te engañen, advierte Jesús. No te dejes atraer por las apariencias astutas, la oratoria elocuente o las actuaciones. Más adelante, en el mismo sermón, Jesús dijo: Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Multitudes y milagros, grandes audiencias y obras espectaculares, muchísima gente, muestras de poder. Cuando las veas, ten cuidado. Las cantidades grandes no quieren decir que la fe sea verdadera. No te dejes impresionar por el ruido o por las triquiñuelas. Satanás las puede falsificar. Filtra todos los mensajes y mensajeros a través de estos versículos. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23. Los falsos profetas minimizan el papel de Cristo y maximizan el de la humanidad. Sé diligente en cuanto a la doctrina. Concéntrate en una pregunta. ¿Está este individuo dirigiendo a Jesús a los que le escuchan? Si la respuesta es sí, da gracias y ora por esa persona. Si la respuesta es no, vete cuando todavía lo puedas hacer. Junto a la herejía podemos esperar la calamidad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. La naturaleza es una creación embarazada con el peso del tercer trimestre. Cuando un tornado azota a una ciudad en Kansas, o un terremoto deja en escombros a una región en Pakistán, esto es más que cambios barométricos o quiebras que los movimientos geológicos han producido en un terreno. El universo está pasando a través de sus horas finales antes del parto. Dolorosas contracciones están en el pronóstico. También lo están los conflictos, guerras y rumores de guerras. Una nación que invade a otra. Un superpoder que desafía a otro. Las fronteras siempre van a necesitar controles. Los corresponsales de guerra siempre van a tener trabajo. Los habitantes de la tierra nunca verán la paz en este lado del cielo. Los cristianos son los que van a sufrir más. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 9 al 12. El paraíso está habitado por personas cuyas muertes cumplen esta profecía. Pedro, Pablo, Esteban, Santiago, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino del Mártir, Orígenes. El mundo odiaba a estos seguidores de Cristo. El odio todavía abunda. Voice of the Martyrs, una agencia cristiana que defiende las libertades religiosas, afirma que más seguidores de Cristo han sido asesinados por su fe en el último siglo que en todos los anteriores juntos.
Los nombres de Pablo, Santiago y Pedro se han unido a los de Seai Tolesa de Etiopía, Su Zhonghai de China, Mehdi Dibagh de Irán. La organización Global Evangelization Movement o Movimiento Global para la Evangelización informa un promedio de 165,000 mártires por año, más de 4 veces la cifra de hace un siglo. Estados Unidos de América, un país que puede estar orgulloso de tener libertad religiosa, sufre cada vez más demostraciones de ira hacia los creyentes. Los profesores públicamente se burlan de los estudiantes que creen en la Biblia. Los anfitriones de programas de televisión de entrevistas denigran a las personas de fe. Podemos esperar que aumente la persecución. Cuando lo haga, las convicciones débiles se van a venir abajo. El amor de muchos se enfriará. Versículos 12. Los polizones van a saltar del barco. Los que tienen el corazón tibio lo tendrán frío. Muchos de los que asisten a la iglesia serán revelados como los simuladores de la fe. Harán muy desdichada la vida de los fieles. ¿Nos llegará a nosotros esta persecución? Para algunos de ustedes ya ha comenzado. Para muchos de nosotros podrá llegar. Si nos arrojan a la cárcel por nuestra fe o derrocan nuestras convicciones, quiera Dios ayudarnos a ti y a mí a recordar el consejo de Cristo. Procuren no alarmarse. Versículo 6. No te aterrorices ante la herejía, la calamidad y la apostasía. No cejes ni abandones, porque pronto vas a ser testigo de la victoria. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículos 13 y 14. Jesús equipó a sus seguidores con valor dándoles una visión del futuro. Enumeró los huracanes de la vida y luego los señaló como el fin. La confianza en la victoria final da valor supremo. El escritor Jim Collins hace referencia a este punto de vista en su libro titulado Empresas que sobresalen. Collins relata la historia del almirante James Stockdale, que fue prisionero de guerra durante 8 años en la guerra del Vietnam. Después de que lo pusieran en libertad, Collins le preguntó a Stockdale cómo había podido sobrevivir 8 años en un campo de prisiones de guerra. Él respondió: nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé de que no solo iba a salir de allí, sino que al final vencería y haría de esa experiencia el momento que definiría mi vida, lo cual, mirando hacia atrás, no lo cambiaría. Luego Collins le preguntó: ¿quiénes fueron los que no salieron? El almirante Stockdale respondió: oh, eso es fácil, los optimistas. Ellos fueron los que decían: vamos a estar fuera de aquí para cuando llegue la Navidad. Y la Navidad llegaba y la Navidad pasaba. Entonces decían: vamos a salir antes de la Pascua. Y la Pascua llegaba y la Pascua pasaba. Y luego decían el Día de Acción de Gracias. Y de nuevo la Navidad. Y murieron porque se les rompió el corazón. El verdadero valor adopta las realidades gemelas de la dificultad presente con el triunfo final. Sí, la vida es pésima, pero no lo será para siempre. Como le gusta decir a uno de mis amigos: todo se va a arreglar al final. Si no se está arreglando, no es el final. Aunque la iglesia vaya disminuyendo, al igual que el ejército de Gedeón, aunque la tierra de Dios sea azotada por el clima y ensangrentada por las desgracias, aunque la creación misma parezca estar encallada en los mares de la Antártida, no reacciones en forma exagerada. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37:7. Evita ser un eterno optimista. No ganamos nada encubriendo la brutalidad de la existencia humana. Este es un mundo tóxico, pero tampoco debemos unirnos al coro de los que siempre están pronosticando tragedias y pesimismos. El mundo se nos cae encima. En algún lugar, en medio de estas dos posiciones, entre la negación total y el pánico evidente, se encuentra el equilibrado, sensato y que todavía cree seguidor de Cristo. Con los ojos bien abiertos, pero sin miedo, sin sentir terror de lo que aterroriza. El niño más calmo de la cuadra, no porque falten acosadores, sino por su fe en su hermano mayor. Las personas de antaño que creían en Dios tenían esta paz. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27:3. Después de que las bombas de la Segunda Guerra Mundial destrozaron la ciudad de Varsovia, solo una estructura enclenque quedó en la calle principal de la ciudad. La estructura, que estaba muy dañada,
Era la oficina principal polaca de la Sociedad Bíblica, británica y extranjera, y las palabras en la única pared que quedaba en pie se podían leer con toda claridad desde la calle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la figura de la esperanza cristiana. Aunque el mundo pueda derrumbarse, la obra de Cristo permanecerá. Así que procuren no alarmarse. Mateo 24:6. Procurar, esforzarse. Los jefes y los maestros dicen, procuren, hagan un esfuerzo para llenar esos formularios. O, tu tarea debe ser entregada mañana, esfuérzate para terminarla. Procurar. La palabra implica atención adicional, enfocarse especialmente, resolver hacer algo. ¿No es esto lo que Cristo nos está pidiendo? En estos días peligrosos, en este mundo que es tan frágil como una cáscara de huevo pintada, con las noticias llenas de colapsos económicos y terroristas por todos lados, tenemos razón para retirarnos a los refugios subterráneos que nos protegen del temor y la ansiedad. Pero Cristo nos dice, procuren no alarmarse, no se asusten, mirad que no os turbéis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Asegúrate de que el casco de tus convicciones pueda soportar el estrés de los choques. Ojalá que los que construyeron el barco Titanic hubieran sido así de sabios. El lujoso transatlántico se hundió porque sus constructores usaron remaches de mala calidad y no tenían planes buenos. Los remaches son el pegamento que une las placas de acero. Como se les acabaron los remaches de buena calidad, los constructores usaron unos de mala calidad, los cuales se cortaron cuando el barco chocó con un témpano de hielo. ¿Cuán firmes son los remaches de tu fe? Refuérzalos diariamente con lectura bíblica, adoración regular y comunión sincera con Dios. El valor es temor que ha orado. Y recuerda, y todo esto, los tiempos de problemas serán principio de dolores. Mateo 24:8. Algunas traducciones dicen dolores de parto, y los dolores de parto no son tan malos. Para mí es fácil decirlo. Los dolores de parto indican que va a llegar el momento de empujar por última vez. El doctor le asegura a la que va a ser mamá, va a doler por un rato, pero luego va a ser mejor. Jesús nos asegura lo mismo. Los conflictos globales indican la fecha en el calendario de maternidad. Estamos en las horas finales, tenemos que empujar un poco más para dar a luz. Unos tic-tacs más del reloj de la eternidad nos separa de la gran coronación de la creación. Y un mundo nuevo está por llegar. Es necesario que todo esto acontezca. Mateo 24:6. Necesario es una palabra que escuchamos con agrado que nos afirma que todos los acontecimientos, aun los más violentos, son parte de un plan divino. Cada prueba y problema tiene un lugar en el plan de Dios. La razón por la cual no debemos sentir terror no es porque las guerras no sean aterradoras. Todo lo contrario, es porque sobre todo el caos reina un plan divino. Todas las cosas, grandes y pequeñas, fluyen del propósito de Dios y se usan para cumplir su voluntad. Cuando el mundo parece fuera de control, no lo está. Cuando parece que los belicistas están a cargo, no lo están. Cuando las catástrofes ecológicas dominan las noticias, no dejes que ellas te dominen. Confiemos en nuestro Padre Celestial de la misma forma en que Peter Wirth confió en su Padre terrenal. Peter era un estudiante universitario de 21 años de edad cuando comenzó a sentir un dolor agudo en su hombro derecho, así que llamó a su padre para pedirle consejo. La mayoría de los estudiantes harían lo mismo, llamar a su casa para que los aconsejen, pero pocos estudiantes tienen el padre mejor para llamar en tal situación. Michael, el padre de Peter, es un cirujano ortopédico de fama mundial y su especialidad son los hombros. Que Peter llamara al Dr. Wirth con un problema en el hombro es lo mismo que la hija de Bill Gates lo llamara a él con una pregunta sobre computación. Al principio, Michael atribuyó el dolor de Peter a que éste hacía ejercicio levantando pesas, pero cuando el entumecimiento y el hormigueo fueron constantes, el doctor tuvo sospechas de que fuera una enfermedad del hombro extremadamente rara que se llama trombosis venosa profunda. Se estaba formando un coágulo en el hombro de su hijo, peligrosamente cerca del corazón. Michael no solo sabía acerca de esa enfermedad, sino que había sido coautor de un escrito sobre cómo tratarla. Así que le dijo a Peter que fuera a la sala de emergencias y que pidiera que le hicieran una ecografía. Lo que sucedió fue que el diagnóstico a la larga distancia que hizo Michael fue ratificado. Inmediatamente admitieron a Peter en el hospital, donde disolvieron el coágulo y la vida terrenal del joven fue alargada. ¿No sería maravilloso tener un padre así?
Lo tenemos. Él ha diagnosticado el dolor del mundo y ha escrito un libro sobre su tratamiento. Podemos confiar en Él. Todo se va a arreglar al final. Si no se está arreglando, no es el final.